Dios les bendiga, hermanos. Vamos a leer Hechos capítulo 27, 2 a 12. La mayoría de los votos no siempre tienen la razón en situaciones peligrosas. Y embarcando en una nave de Adramitio, nos lanzamos con la intención de navegar por las costas de Asia. Iba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Al día siguiente llegamos a Sidón. Julio cortésmente rogó a Pablo que se marchara con sus amigos para descansar. Y después de zarpar de allí, navegamos bajo Chipre porque los vientos eran contrarios. Y tras cruzar el mar de Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira, ciudad de Licia. Allí el centurión encontró una nave de Alejandría, que navegaba hacia Italia y nos embarcó en ella. Y tras navegar lentamente durante varios días y apenas llegamos a Nido, sin que el viento nos lo permitiera, navegamos bajo Creta frente a Salmón, y tras pasarla con dificultad, llegamos a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca del cual se encontraba la ciudad de Lasea. Y como hubiera pasado mucho tiempo y la navegación se hacía ya peligrosa por haber pasado ya el ayuno, Pablo nos los amen- amanestó, aman- amanestó y les dijo: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucho perjuicio, no solamente del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión creyó el capitán y patrón de la nave más que a lo que Pablo decía, y como el puerto no era cómodo para invernar, la mayoría aconsejó partir también de allí por si acaso podían llegar a Fenicia e invernar allí, que es un puerto de Creta y está situado al suroeste y noroeste. Versículo 2, de nuevo dice: y subiendo a un barco de Adramitio, nos lanzamos con la intención de navegar por las costas de Asia. Estaba con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Julio, el centurión romano, debió de tener cierta cantidad de dinero a su cargo para llevar a Pablo y a otros prisioneros a Roma. Por lo tanto, tuvo que elegir ciertos barcos para esa ruta. Adramitio fue donde se construyó el barco y probablemente su dueño o capitán estaba a bordo. El barco probablemente regresaba a Adramitio, pero Julio y sus prisioneros no se dirigían tan lejos, ya que Adramitio era una ciudad en el noroeste de Turquía, junto a la costa y apartada. Lucas menciona que dice zarpamos, lo que significa que Lucas estaba con Pablo camino a Roma y lo acompañaría hasta allí. El barco se dirigía
como menciona Lucas, a las costas de Asia. La otra persona mencionada debió ser un cristiano, quizá también un líder cristiano de Tesalónica, Macedonia. La intención, pues, de Julio era encontrar otro puerto con otro barco que se dirigiera más hacia Roma, en lugar de quedarse y continuar un viaje fuera de ruta. Se supone que habría otros barcos en el camino que podrían tomar fácilmente a ciertas horas del día. Versículo 3 dice, al día siguiente llegamos a Sidón. Julio cortésmente rogó a Pablo que se marchara y se dio libertad para ir a casa de sus amigos a descansar. La primera parada del viaje fue Sidón. Estaba justo al norte de Cesarea, costa arriba, desde donde habían zarpado. El viaje a Sidón desde Cesarea era de unas 75 a 80, 65 a 80 millas. Pero en barco, en aquellos días se tardaba entre 1 o 2 días. Por lo tanto, se menciona que llegaron a Sidón al día siguiente, por lo que podría haber sido de mañana. Julio, el centurión romano, estaba a cargo de Pablo y parece que fue un centurión muy generoso con él mismo. No se menciona nada sobre los demás prisioneros, ni si habrían tenido la misma libertad que Pablo, pero es posible que dependiera también de sus crímenes y de su confianza en Julio en ese momento. Julio, por alguna razón, quizá debido a que Pablo tenía buena relación con Julio y con quienes lo habían mantenido bajo custodia hasta entonces, le permitió ir con sus amigos cristianos a refrescarse. Quizás podría haberse dado un baño, comer algo con ellos, conversar y explicarles la situación de su viaje a Roma, etc. Versículo 4 dice, y al zarpar de allí navegamos bajo Chipre, pues los vientos eran contrarios. Por lo tanto, no se especifica cuánto tiempo permanecieron en Sidón. Cabría pensar que tenían carga que el barco debía entregar y además otra carga que descargar. El lugar, en lugar de seguir una ruta mucho más directa, debido como se indica a los vientos, el barco tuvo que navegar más hacia el norte para sortear el bloqueo de la isla de Chipre. Así navegaron entre Chipre y la actual Turquía. De esta manera, aunque más seguros debido a los vientos, es posible que incluso les ahorrara tiempo, ya que los vientos les eran contrarios. Así, en la dirección que habían navegado, habían tardado 2 o 3 días más de lo normal, una diferencia de millas de 50 a 70 más añadida. Pero era incluso más rápido que enfrentarse a los vientos que se dirigían al sur de Chipre, lo que podía hacer que fueran
más lentos e incluso posiblemente perdieran la carga o hicieran zozobrar el barco. Versículo 5 dice, y después de navegar por el mar de Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira, una ciudad de Licia. Cilicia era una provincia de lo que hoy es Turquía, que incluso incluía la ciudad de Tarso, donde nació Pablo. Por lo tanto, habían navegado directamente por Tarso. La última vez que Pablo vería y estaría cerca de Tarso, viajando en barco por ella, pero sin poder llegar a Tarso. Cilicia está en la costa, en la parte sureste de la actual Turquía. La provincia que sigue a Cilicia a lo largo de la costa es Panfilia. La siguiente provincia sería Licia, que sería la provincia donde Mira se encuentra a lo largo de la costa. Aunque hasta donde se sabe no había mar de Cilicia ni de Panfilia. En cambio, Lucas solo expresa las provincias que están a lo largo de la costa y las describe de esta manera. El agua que rodea esas áreas, hoy lo diríamos de otra manera, pero así lo expresó Lucas en aquel entonces para dar a sus lectores una mejor idea de la ruta que había recorrido el barco con Julio, el centurión romano. Pablo y los prisioneros junto con Lucas y Aristarco y todos los que estaban a bordo del barco. Versículo 5 dice, y después de navegar por el mar de Cilicia y Panfilia, llegamos a Mira, una ciudad de Licia. Cilicia era una provincia de lo que hoy es Turquía, que incluso incluía la ciudad de Tarso, donde nació Pablo. Por lo tanto, habían navegado directamente por Tarso la última vez que Pablo vería y estaría cerca de Tarso, viajando en barco por ella, pero sin poder llegar a Tarso. Cilicia está en la costa, en la parte sureste de la actual Turquía. La provincia que sigue a Cilicia a lo largo de la costa es Panfilia. La siguiente provincia sería Licia, que sería la provincia donde Mira se encuentra a lo largo de la costa. Aunque hasta donde se sabe no había mar de Cilicia ni de Panfilia. En cambio, Lucas solo expresa las provincias que están a lo largo de la costa y las describe de esa manera. El agua que rodea esas áreas, hoy lo diríamos de otra manera, pero así lo expresó Lucas en aquel entonces para dar a sus lectores una mejor idea de la ruta que había recorrido el barco con Julio, el centurión romano. Pablo y los prisioneros junto con Lucas y Aristarco y todos los que estaban a bordo del barco. Versículo 6 dice, allí el centurión encontró una nave alejandrina que navegaba hacia Italia y nos metió en ella. Justo en mi mira era el punto más lejano al que podían llegar con la nave procedente de Adramitio. Esa nave navegaría por la costa de Asia, mientras que ellos se dirigían a Roma. Por lo tanto, tuvieron que
cambiar de barco y embarcarse en una con el destino a Roma. Julio, al estar a cargo de los prisioneros, tomaría esa decisión por ellos. Así, tras una breve búsqueda, se sospecha que se encontró con una nave alejandrina que se dirigía a Italia. Por ello, es aquí también donde se menciona el nombre de origen de la nave para diferenciarla de otras. Aunque Lucas escribe que era una nave alejandrina, la nave en sí no estaba en Alejandría en ese momento. Se encontraba en Mira, Licia, al suroeste de la actual Turquía. Y como esa nave en particular se dirigía a Italia, el centurión romano Julio los subió a bordo. Barcos como ese, al parecer, llevarían a cualquier pasajero que se dirigiera a cierta dirección sin tener boletos prepagados, por así decirlo. Llegaban a la hora de llegada del barco y habían subido a bordo antes de su partida. Versículo 7 dice, y después de navegar lentamente durante muchos días, y apenas llegamos a Nido, sin que el viento nos lo permitiera, navegamos bajo Creta frente a Salmón. En la versión King James, en el versículo 4, se dice en parte, navegamos bajo Chipre. Y aquí en el versículo 7 también se usa la palabra bajo. Dice, navegamos bajo Creta. Esto significa que navegar a sotavento significaba que el barco usaba un lado de una isla para protegerse de los fuertes vientos. En el versículo 4, al pasar por Chipre usando esa isla como escudo, habían navegado al norte. Sin embargo, al pasar por Creta, se habían dirigido al sur de la isla de Creta. Sin embargo, el significado no es si era al norte o al sur de la isla, sino que significaba que habían usado la isla como protección contra los intensos vientos, para que su viaje fuera más seguro, pudiendo además navegar más rápido en esa dirección específica. Así pues, emprendieron su viaje en otro barco. Debió de haber un momento en el que Julio mismo necesitaba dormir junto con los demás prisioneros, aunque eso no era tan importante como el sueño de Centurión. Lucas no lo escribe para que nos familiaricemos con su patrón de sueño. Pero cuando Julio dormía, debió ser porque otro soldado vigiaba a los prisioneros, o bien pudo haberles encadenado las manos y, mientras estaban en el barco, también los pies, para que no pudieran escapar, intentando escapar de una forma u otra. Sin embargo, Pablo probablemente tenía bastante libertad y puede que no estuviera encadenado. El viento parecía arreciar de nuevo. No pudieron seguir el camino que habían planeado, pero decidieron otra ruta.
Así tomaron la ruta al sur de Creta en lugar de navegar al norte de Creta por una ruta más directa. Obviamente Dios controla el viento y todo está en su mano. ¿Cuál fue el propósito de Dios al prolongar este retraso para llevar a Pablo a Roma? Pudo haber demostrado a quienes viajaban con Pablo que él había dicho la verdad y que Dios estaba con él, mostrándole lo que debían haber hecho. Sin embargo, en ese momento no se proporciona mucha información sobre la conversación con los demás. ¿Por qué sería así? Lucas y Aristarco probablemente estaban con Pablo en la barca conversando con él sobre ciertas cosas, aunque Lucas no menciona la conversación en absoluto. Es posible que Pablo también estuviera encadenado en cierto lugar, pero es posible que se le permitiera estar con ellos, con quienes había viajado. Si tuvo la oportunidad de hablar con los otros prisioneros camino a Roma, tal vez lo hizo, pero por otro lado no se menciona en absoluto. Uno se pregunta entonces cuánto tiempo dedicaba en sus viajes a hablar con otros en el camino o simplemente esperaba a que se le presentara una oportunidad. Salmone era una ciudad al noreste de Creta, de la cual habían pasado de largo. Aunque no se detuvieron allí, pues de todos modos no esperaban detenerse en Salmone. Si se hubieran detenido, habría sido solo para descansar, pero necesitaban continuar su viaje, ya que llegarían cada vez más tarde. Uno se pregunta, ¿con qué frecuencia en lugares como este del mar Mediterráneo los barcos que proporcionan pasaje y envío sufriendo vientos que rales- ah, ralentizaron su viaje? De hecho, durante los meses de otoño a principios de primavera, era la época de peores vientos. Incluso, incluso los romanos habían suspendido oficialmente la navegación de noviembre a marzo, pero Pablo partió en octubre, antes de la suspensión oficial. Sin embargo, ese era el comienzo de la peligrosa temporada de navegación por el Mediterráneo. Los tres tipos de vientos eran el Mistral, el Bora y el Euroclidón. Versículo 8 dice, y tras pasarlo con dificultad, llegaron a un lugar llamado Buenos Puertos, cerca de donde se encontraba la ciudad de la Cia. El barco navegaba lentamente y con mucha dificultad. Tanto Buenos Puertos como la ciudad de la Cia se encuentran en la parte sur de Creta, aproximadamente a mitad de camino de la isla de Creta. Versículo 9 dice, después de mucho tiempo y cuando la navegación se volvió peligrosa porque el ayuno ya había pasado, Pablo les advirtió. Con todos los vientos contrarios que se mencionan en su viaje, parece que también eran peligrosos. El ayuno del que parece estar escrito podría haber sido el ayuno judío
del día de la expiación, que según la Biblia de Cambridge para escuelas y universidades cae en septiembre u octubre. Por lo tanto, pasado el día de la expiación y con el transporte probablemente de trigo que ya tenían, debieron desear superar todos los vientos contrarios antes de que comenzara esta peligrosa temporada. Pero fue una lástima que no lo hicieran. Por lo tanto, era la esperada temporada peligrosa de navegación debido a los vientos que acababan de comenzar. Por lo tanto, Pablo está listo para amonestarlos sobre su viaje. Versículo 10 dice, y les dijo, varones, veo que este viaje será con perjuicio y muchos perjuicios, no solo del cargamento y la nave, sino también de nuestras vidas. Pablo debió ser muy perspicaz y conocedor de los tiempos de navegación, como cualquier capitán o patrón del barco. Pablo los amonesta, probablemente porque presentía que sería peligroso o porque Dios le había advertido que sería peligroso para ellos viajar en ese tiempo. Así, en el caso de Pablo, básicamente les estaba diciendo que debían invernar allí donde habían llegado. Sin embargo, decidieron en contra del consejo de Pablo, seguir el consejo del capitán y dueño del barco. Pablo había pensado que continuar podría incluso acarrear la muerte de algunos a bordo. Sin embargo, parecían valientes y no se preocupaban demasiado por los vientos, como si ya los hubieran enfrentado antes y hubieran salido airosos, o simplemente deseaban continuar y llegar a un destino mejor. Versículo 11 dice, sin embargo, el centurión creyó más el capitán y dueño del barco que a lo que Pablo decía. Julio, el centurión, aunque había confiado en que Pablo no lo haría huir, confiaba más en el capitán y dueño del barco, pues obviamente tenía mucho más experiencia en el mar que Pablo. Se puede asegurar que la mayoría habría dicho lo mismo, que debían confiar en el dueño del barco y ya que él temería mucho más por su propio barco y su vida, así como por la de todos los demás a bordo. Sin embargo, el capitán y dueño del barco parecía tener más confianza en su capacidad para maniobrar el barco y llegar a su destino sin sufrir daños. Pablo pensaba que no era así, pues había mencionado el cargamento, el barco y la pérdida de vidas. Versículo 12 dice, y como el puerto no era cómodo para invernar, la mayoría aconsejó partir también de allí, por si acaso podían llegar a Fenicia e invernar allí, que es un puerto de Creta y está al suroeste y noroeste. Sin embargo, hay otra razón. El puerto donde se encontraban en ese momento no tenía el espacio suficiente para pasar el invierno como se creía. Según las notas sobre la Biblia de Barnes,
El lugar era adecuado, pero probablemente pensaron que no era adecuado para todo el invierno. Por lo tanto, la mayoría estuvo de acuerdo con el capitán del barco en continuar, en contra del consejo de Pablo y de la minoría. Como afirma el nomen de Benguel, que la mayoría votó por una opción no significa que sea la solución totalmente correcta para un problema. Pablo se había solidarizado con la minoría que prefería permanecer en los puertos en lugar de seguir adelante. Sin embargo, la mayoría se puso del lado del capitán y dueño del barco para continuar. Esa decisión le costaría a su propio barco, pero todas las vidas se salvarían. Las condiciones más favorables para un barco en los vientos de aquellos días habrían sido en Fenicia, porque el capitán decidió seguir adelante aunque habían enfrentado fuertes vientos hasta ese momento y se acercaba la época de vientos peligrosos. Pensó que sería aún mejor para el barco llegar a Fenicia, ya que era mucho más seguro allí que si su barco permanecía en buenos puertos. El viaje era de unas 40 millas al oeste de Buenos Puertos. Normalmente en buenas condiciones tomaría alrededor de un día de viaje. Sin embargo, con las condiciones ventosas, probablemente 2 días, pero con vientos fuertes, un desastre. Aún así, la mayoría pensó que lo mejor era continuar solo un día más o un par de días para llegar a un puerto más seguro. Esa fue la decisión racional y posiblemente sabia, considerando la seguridad del barco. Sin embargo, Pablo tenía una corazonada, posiblemente de Dios, sobre el clima y de todas formas, esta daría un testimonio útil. Amén. Y eso era para la gloria de Dios. Amén. Que Dios les bendiga. Amén.